Bienvenidos. Aquí es Leo, del canal Rincón de las Historias, con una nueva historia más para ustedes. El sistema del banco se colgó justo en el momento en que Neusa estaba siendo atendida, y ella tuvo que esperar mientras la empleada reiniciaba todo. Al voltear el rostro por casualidad, vio a su marido frente a la oficina del gerente. Neusa ya daba un paso en dirección a él, cuando en ese preciso instante escuchó: «Lo importante es llevarla a la quiebra». Y después, ¿sabe lo que vino a continuación? La dejó sin piso. Cuéntenos desde dónde nos están viendo. Les deseamos a todos una excelente escucha. La plancha tardaba en calentar, como todo en aquella casa por la mañana. Neusa deslizaba la base por la manga de la camisa, apretaba la punta contra la costura, y de la tela subía aquel olor tibio a vapor y jabón en polvo, el mismo al que se había acostumbrado a lo largo de los años, tan familiar como el chirrido de la puerta del armario del pasillo. Del otro lado de la pared corría el agua de la regadera. Walter se afeitaba, y por el sonido se notaba que la navaja estaba jalando el pelo, señal de que vendría rezongando. Neusa volteó la camisa, alisó la espalda, pasó la plancha por el cuello 2 veces. El cuello él siempre lo revisaba. Ella lo sabía desde hacía 10 años y ya ni se molestaba, solo lo hacía. «Neusa», la llamó él desde el baño, sin levantar la voz, pero de un modo que resonaba por toda la casa. «Esa sopa de ayer, ¿con qué la sazonaste?» «Con sal gruesa, sacada directo de la mina». «¿Por qué algo anda mal?» «Demasiado salada», repitió Walter, con una entonación de quien lee una sentencia para un extraño. 13 años haciendo la misma sopa. ¿Cómo se le pasan a uno 13 años aprendiendo a hacer siempre lo mismo? Neusa apoyó la plancha en la base. En el marco de la ventana, 2 latitas guardaban plántulas, pepino y chile, hilitos verdes que ella regaba con un chorrito de agua. Miró hacia ellas porque no había ningún otro lado hacia donde mirar, y respondió: «La próxima vez sazona tú». Del otro lado, él soltó una risita. «Ah, claro, hazlo tú misma entonces. No eres ama de casa ni nada». Walter salió en camiseta, la toalla echada al hombro, tomó la camisa de la silla, la sacudió en el aire como un vendedor ambulante sacude una sábana en el mercado y empezó a vestirse. Se abotonaba de arriba hacia abajo, con cuidado. En el fondo era un hombre esmerado, y eso siempre confundía a quien lo veía por primera vez. «Me voy a la bodega, allá en el interior», avisó. «Hoy llega una carga grande, vuelvo tarde. No me esperes para cenar, como por allá». «Está bien, trae pan, pero no el de caja, el bolillo en bolsita cerrada. Y no se te olvide, como la última vez». «No se me va a olvidar». Él terminó de masticar el pan de pie, junto a la ventana. Sacudió las migajas de la mano directo al piso, las miró caer y salió. La llave giró 2 vueltas. Neusa se quedó parada con la plancha en la mano 1 minuto más. Luego desconectó el enchufe y se sentó en el banquito. En el bolsillo de la bata había un papel, una hoja común de cuaderno, arrancada del espiral, con una cantidad anotada arriba y más abajo, una calle y un número. Un cuarto para rentar dentro de un departamento, de una mujer que ya rentaba desde hacía 2 años y pedía gente tranquila, sin fiestas, a 5 paradas de camión del taller. Neusa había descubierto el anuncio por Rita, la modelista, y había ido a verlo a la hora del almuerzo. Mintió que iba al dentista. El cuarto era estrecho, con una ventana que daba al patio, papel tapiz de florecitas menudas, una cama hundida en el centro. Neusa se había quedado ahí parada, pensando no en las paredes ni en la cama. Pensaba que ahí nadie entraría al cuarto mientras ella hablara por teléfono, ni se plantaría en la puerta con esa cara de quien exige explicaciones sobre por qué ella se permite hablar por teléfono dentro de su propia casa. Nadie la despertaría de madrugada solo para pedirle un vaso de agua. 13 años son muchos. 13 años es cuando ya ni te acuerdas de cómo empezó todo y recuerdas solo cómo se fue siguiendo. Neusa trabajaba como recepcionista en el taller Silueta. Recibía pantalones para ajustar, chamarras para cambiar el cierre,
vestidos de novia que había que entallar en 3 días porque la novia había adelgazado de los nervios. El sueldo era pequeño, pero era suyo. Y todos aquellos años ese dinero se iba para los gastos de la casa. Así se llamaban: las cuentas, gasto común; la comida, gasto común; la remodelación del baño, que había consumido 3 pagos seguidos de ella, también. En cambio, Walter trabajaba en compras y abastecimiento para una empresa. Dinero tenía, a veces bastante, pero era suyo. Podía llegar a casa con un paquete enorme de pescado, caro, y contar en la mesa cómo había hecho un negociazo, pero cuando ella pedía un par de botas para el invierno, respondía que no era el momento, que había que tener paciencia, que todo el mundo se apretaba el cinturón. Al principio, ella lo disculpaba. El hombre anda estresado, el trabajo es pesado, el jefe es un imbécil, los tiempos están difíciles, así es con toda pareja. Después, cierta vez, unos 5 años atrás, estaba sentada en la cocina después de que él, frente a la propia hermana de ella, dijera que Neusa sin él no lograba ni llenar un recibo de pago, y de repente entendió una cosa simple. No era por el trabajo ni por los tiempos, era solo que le convenía. Le convenía tener a la esposa siempre a la mano, siempre un poquito culpable, y siempre con miedo de quedarse sola, y él la sujetaba no con golpes ni con gritos, sino con aquello: esto no puedes con ello. La decisión no nació en un solo día, se fue juntando en su cabeza en silencio, como quien ahorra para una compra grande, de a poquito, sin alboroto. Después de aquella cena en que él, frente a las visitas, explicaba por qué Neusa tenía la mano y la cabeza en el lugar equivocado, ella dejó de discutir con todo y empezó a guardar. Poca cosa, unos centavos de aquel dinero que siempre desaparecía solo. Abrió una cuenta separada en un banco cerca del trabajo, llevaba para allá un tanto, luego otro tanto. Y algunos meses después, ahí había una cantidad que alcanzaría para el primer mes, para el depósito, y para no pasar apuros en las primeras semanas. Neusa no planeaba ningún escándalo, ni sabía pelear. Al primer grito, los dedos le empezaban a temblar. El plan era otro: iniciar el divorcio con calma por la vía legal, rentar el cuarto, llevarse 2 maletas y la máquina de coser que había heredado de su madre, y seguir con su vida. Salir en silencio. Como se sale de un empleo donde dejaron de respetarte, tomando la propia taza y yéndose. Aquel día, ella pidió 1 hora en el almuerzo. El taller quedaba en la planta baja de un edificio viejo. El banco estaba del otro lado de la calle, cruzando la placita donde las palomas se juntaban en las bancas y un viejo leía el periódico. Neusa caminaba deprisa, abrochándose el abrigo en el camino, porque en la mañana había hecho sol y cerca del mediodía el tiempo se había cerrado. En la bolsa llevaba la credencial de identidad y una tarjeta antigua, de la cual necesitaba desvincular los últimos pagos automáticos para que dejaran de salir de la cuenta antigua. Cosa de 10 minutos. Transferir el dinero guardado a la nueva cuenta, cancelar las autorizaciones antiguas de débito automático, aquellas que Walter conocía, y volver a los ganchos con los sacos de los demás. En el banco hacía frío y olía a papel. Solo 2 ventanillas de las 4 estaban abiertas. La fila se arrastraba. La mujer de adelante explicaba desde hacía un buen rato que un pago había ido a parar al lugar equivocado. Neusa tomó su turno, se sentó, miró la pantalla, luego el exhibidor de folletos. Préstamo para cualquier finalidad, financiamiento sin intereses. Caras de gente sonriente que nunca había hecho una fila. La llamaron a la ventanilla 3. La muchacha de atención con el nombre Daniela en el gafete tomó la identificación, empezó a teclear. Le pidió que apoyara la tarjeta. La terminal parpadeó. Una vez, luego otra, la pantalla se puso blanca, después gris y se apagó por completo. «Ay», dijo Daniela mirando hacia un lado como si ahí hubiera alguien responsable de todos los «ay». «Espere un momentito, por favor. El sistema se está reiniciando». «¿Va a tardar?» «Un ratito. No se vaya. Después la atiendo sin fila».
Neusa se apartó hacia el mostrador lateral, donde había plumas sujetas por cordoncitos y una pila de formularios. Se acomodó la correa de la bolsa, que siempre se le resbalaba del hombro, y miró el reloj encima de la caja. El almuerzo estaba terminando. En la recepción del taller la esperaban 2 chamarras y un vestido para dobladillar antes de la noche. Rita sola no podría. Todo como siempre. Basta con hacer una cosa por una misma, y algo se traba. Ella se volteó sin motivo. Solo por voltear, del modo en que uno mira al sonido de una puerta que se abre. Walter estaba allá al fondo del salón, junto a una oficina con una plaquita, medio de lado, con la misma camisa que ella había planchado por la mañana. A su lado, un hombre de traje gris bajo, con un portafolios bajo el brazo, y aquella seguridad perezosa típica de quien se acostumbró a que le llamen pidiéndole favores. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Lo primero que Neusa sintió no fue siquiera sorpresa, sino una especie de irritación corriente. Pero él dijo que iba al interior. Entonces, aplazaron la llegada de la mercancía. Entonces no avisó. Ella ya daba un paso en dirección a él. Ya alzaba la mano para acomodarse el cabello porque, quién sabe por qué, siempre se acomodaba el cabello cuando iba hacia su marido. Y, en aquel segundo, desde la puerta entreabierta, llegó la voz de él, calmada, uniforme, común. La misma con que por la mañana había hablado del pan. Lo importante es llevarla a la quiebra, y después Neusa se detuvo. ¿Llevarla? ¿A quién? A la empresa, ¿no? Pero ellos no tienen empresa. Son 2 asalariados comunes. Las palabras seguían, pero llegaban de un modo extraño, con retraso, como si primero se dijeran en el cuarto de al lado y solo después las trajeran hasta ella. Que las cantidades, por separado, eran pequeñas, pero, juntas, daban una buena suma. Que mientras ella está en casa, pagamos de a poco en secreto para que nada salga a la luz. Que en cuanto ella meta el divorcio, paramos. Que ahí la cosa camina sola, las llamadas, los atrasos, las cartas. Y en un mes o 2, ella misma cae en cuenta de que, con un problema así, no renta ningún cuarto, no consigue un empleo decente en paz, no entra ni a un centro de salud sin que alguien pregunte. Ella es honesta hasta la estupidez, dijo Walter, y soltó una risa corta. Paga la luz por adelantado. Una cartita de cobranza ya basta para que no duerma. El hombre de gris respondió algo. Bajito. Neusa no entendió. Walter respondió con claridad. No, no la voy a presionar. Que se quede sola, que sufra un poco, y ahí aparezco. Resuelvo el asunto como hombre. Y ella misma vuelve y ni se acuerda ya de este divorcio. ¿Ir a dónde? Alguien pasó junto a Neusa, le rozó el hombro, pidió disculpas. Ella asintió con la cabeza a esa persona. Se quedó parada junto al mostrador lateral, aferrada con los dedos al borde de la bolsa, viendo con una nitidez extraña las cositas de alrededor, la astilla en la madera del mostrador, la pluma del cordoncito con la tapa roída, una mancha reseca, tal vez de un vaso. Por dentro todo vacío y muy silencioso, como queda un departamento cuando se apaga toda la luz y hasta el refrigerador se calla. El hombre con quien había comido del mismo plato durante 13 años, que la víspera se había quejado de la sopa, que por la mañana había pedido el bolillo y no el pan de caja, estaba a 7 pasos, y con calma, con naturalidad, sin rabia, discutía cómo quebrarla. No en el calor del momento, no con la cabeza caliente, no borracho, como quien discute una entrega de mercancía. La puerta de la oficina se abrió más. Salió un hombre cargando carpetas y la conversación se interrumpió. Walter se volteó de lado. Se acomodó el puño de la manga, ese mismo que ella había alisado 2 veces por la mañana, y recorrió el salón con la mirada. Neusa se volvió hacia el mostrador. Tomó un formulario cualquiera, el primero que apareció, y empezó a leer. Las letras no tenían sentido, pero ella sujetaba la hoja firme con las 2 manos y se quedó así hasta oír, detrás de sí, los pasos y la voz del hombre de gris. Bueno, hasta luego. Walter respondió algo corto.
Después la puerta de la calle se cerró. Ella no lo llamó, no se acercó, no preguntó por qué estaba ahí y no en la bodega, no golpeó con la bolsa, no lloró en medio del salón bajo el tablero de cotizaciones del dólar. En su cabeza, en aquel momento, sucedía algo muy extraño y muy calmado. Ella memorizaba: traje gris, estatura un poco menor que la de Walter, entradas en la frente, portafolios bajo el brazo, el número en la plaquita de la oficina, la hora en el tablero. La muchacha Daniela en la ventanilla 3, que justo entonces levantó la cabeza y le hizo una seña. La terminal volvió a la vida. Neusa recolocó el formulario en la pila, exactamente como estaba. La correa de la bolsa se le resbaló de nuevo y ella la acomodó casi en automático. Y solo entonces notó que las manos estaban completamente heladas. Fue la propia Daniela quien le trajo agua en un vasito de plástico del bebedero, y el vasito estaba demasiado lleno, desbordándose sobre sus dedos. ¿Se siente mal? Siéntese aquí. ¿Quiere que llame a emergencias? No hace falta emergencias. Está pálida. ¿No será que no comió nada en la mañana? No comí, concordó Neusa, porque era más fácil que todo lo demás. Bebió un trago, luego otro. Daniela se quedó ahí a su lado, dudó, miró hacia la fila donde ya empezaban a espiar de reojo y desapareció detrás de una división. Un minuto después, de allá salió una mujer de saco oscuro, de unos 50 años, gafete en el pecho y aquel andar que delata al instante a quien trabaja en el mismo lugar desde hace unos 20 años, sin prisa, pero sin rodeos. Doña Tere, supervisora del turno. ¿Qué pasó? Neusa abrió la boca y se dio cuenta de que no sabía por dónde empezar. Todo lo que podría decir en voz alta sonaba como delirio de mujer fuera de sí. El marido estaba parado ahí mismo. Yo lo oí. Quiere arruinarme. Miró hacia la oficina donde ya no había nadie, luego hacia el vasito en la mano. Creo que oí una cosa que no debía haber oído, dijo por fin. Sobre mí. Doña Tere no repitió la pregunta ni puso mala cara. Miró a Neusa un poco más atenta de lo que miraría a una clienta común y señaló el pasillo. Ven conmigo, aquí no se puede. La oficina era pequeña, 3x3, sin ventana, con un aire acondicionado en el techo zumbando en una sola nota y traqueteando de vez en cuando. Escritorio, 2 sillas, un monitor, una pila de carpetas, una planta reseca en una macetita con la etiqueta de plástico clavada en la tierra. Doña Tere cerró la puerta, se sentó, jaló el teclado hacia ella. Cuéntame, pero solo lo que importa sin creo que. ¿Qué exactamente oyó usted? ¿Esto tiene que ver con el banco? Neusa contó. Salió corto y muy feo. Marido, oficina del gerente, hombre de traje gris, palabras sobre quiebra, sobre mientras ella está en casa pagamos de a poco y en cuanto meta el divorcio paramos. Hablaba y se oía desde afuera y por eso daban ganas de parar a la mitad. No sé, puede ser que haya entendido mal, dijo. ¿Puede ser que él estuviera hablando de otra persona? Puede ser, respondió doña Tere. Deme su identificación. Tomó el documento, lo hojeó, miró la dirección, tecleó algo. El aire acondicionado traqueteó. ¿Cuál es su teléfono, el principal? Neusa se lo dictó. Doña Tere lanzó el número al sistema, se quedó en silencio, después tecleó de nuevo. ¿Y el antiguo? El que usted cambió. Tenía. Lo dejé hace unos 3 años. El chip se quedó en el aparato viejo. El aparato está en casa, en el cajón. Dicte el antiguo. Neusa lo dictó de memoria, sorprendida de recordarlo. Doña Tere apretó Enter y en la pantalla empezaron a subir líneas. Muchas. Venían de abajo hacia arriba, cargando, y doña Tere giraba la ruedita del ratón, y las líneas no acababan. Neusa estaba sentada en la silla junto a la pared, la bolsa en el regazo, sujetándola con las 2 manos, y miraba el monitor de reojo, en un ángulo en que las letras se veían borrosas, pero los números los veía bien. Solicitud aprobada. Tarjeta límite. Solicitud aprobada. Financiamiento, tienda de electrónicos. Solicitud aprobada.
préstamo con descuento de nómina. Otra tarjeta más de otro banco. Pero los datos eran los mismos: su apellido, su nombre, la fecha de nacimiento que ella misma solía escribir en los formularios en números separados por diagonales. ¿Esto es mío?, preguntó Neusa. Está a su nombre, dijo doña Tere. Todo fue abierto a su nombre. Yo nunca sostuve un papel de esos en la mano. Le creo. Se apartó del monitor y lo giró un poco para que Neusa lo viera. Mire aquí. Esta solicitud se hizo por internet. Esta también. Aquí, entrega de la tarjeta por moto. La dirección no es la suya, es una especie de oficina. Aquí, solicitud a través de una tienda asociada. La confirmación llegaba a aquel número que usted me dio como el segundo. Al antiguo. Está apagado. No está apagado. Está activo. Y el chip, por lo visto, está en el aparato de alguien. Neusa miraba las líneas. Unas 15, tal vez más, dispuestas en una lista alineada, prolijita, con fechas iguales a las anotaciones de su cuaderno, donde marcaba a quién había devuelto qué chamarra y en qué día. Solo que el cuaderno era suyo y aquello era sobre ella. ¿Cuánto da en total?, preguntó. El valor exacto solo el historial de crédito completo lo va a mostrar, no este resumen nuestro. Pero por lo que veo en nuestra base, ya se puede saber que usted no puede dejar esto para después. Doña Tere tomó una pluma, jaló una hoja en blanco. Anote, o yo anoto y usted después lo copia con su propia letra. Así es más fácil de fijar. Escribía grande, legible, como maestra en el pizarrón. Pedir el historial de crédito completo. Recuperar el chip a su propio nombre. Hoy mismo, mientras sea horario de oficina. Cambiar las contraseñas de todo lo que tenga acceso, incluido el correo. Abrir queja aquí y aquí. Guardar el comprobante. Buscar un abogado, de preferencia gratuito. Hay atención en la alcaldía. Y lo más importante, dijo soltando la pluma, en casa no diga nada. Ni una palabra, ni una indirecta, ni una expresión en el rostro. No firme nada, sea lo que sea que él traiga, y por más que lo explique, ni aunque sea un recibo de la administración del edificio. Yo no quiero quedarme callada con todo quemándome por dentro. Usted puede. Doña Tere miró por encima de los lentes que solo entonces se había puesto. Usted estuvo 13 años callada cuando le decían que era tonta. Quédese callada 2 semanas, ahora que hace falta. Neusa tomó la hoja, la dobló a la mitad, después de nuevo, y la guardó en la bolsa, en el bolsillo interior, donde estaba el papel con la dirección del cuarto. ¿Por qué me está ayudando? Ni me conoce. Doña Tere se quitó los lentes y se apretó el puente de la nariz. 22 años en este lugar. Pasan por mí unas 300 personas por semana. De esas siempre hay una como usted. Se quedó un instante en silencio. Y mi hermana tuvo su propio Walter. Solo que ella tardó más en buscar ayuda. Unos 2 años más. Se levantó, abrió la puerta y la sostuvo. Y una cosa más. No salga corriendo por todas las oficinas sola, a los gritos. En silencio y por los papeles. El papel es su única defensa. Gritar siempre va a tener tiempo, pero un papel no se hace con fecha para atrás. En la calle seguía gris, y en la placita el viejo continuaba con el periódico. Y todo aquello parecía tan común que Neusa se detuvo por 2 segundos y miró el poste, como si él debiera haber cambiado de cara. En el taller la esperaban. Rita, la modelista, con alfileres en la boca y la cinta métrica al cuello, solo la miró. ¿Qué cara es esa? ¿De verdad fuiste al dentista o qué? Fui. Mentira. Mentí, dijo Neusa, y se puso el delantal de trabajo. Trabajó hasta la noche, como siempre. Recibió 2 chamarras, una con el bolsillo descosido, la otra para cambiar el cierre. Anotó en el cuaderno, entregó los comprobantes, dobladilló el vestido prometido para la noche, descosió el forro y lo cosió de nuevo. Las manos hacían el trabajo, y eso era bueno, porque si aquella noche las manos se quedaban quietas, habría sido del todo insoportable. Llegó a casa pasada la noche. La luz de la cocina encendida, el noticiero murmurando en la televisión,
En la mesa un plato con huesos de pollo roídos y la mitad de aquel bolillo. —¿Dónde andas? —dijo Walter, sin quitar los ojos de la pantalla. —Pensé que ya te habías ido a vivir al banco. Neusa colgó el abrigo en el gancho. La correa de la bolsa se le resbaló de nuevo. La acomodó. —¿En el banco? —Pues sí, fuiste allá a la hora del almuerzo. Vania te vio, la hija de la vecina. Trabaja por ahí cerca. Tomó el control. Bajó el volumen. —¿Y qué resolviste? Ella tardó unos 2 segundos. Ni ella sabía de dónde venía una voz tan firme. Tenía unas dudas sobre las cuentas de la casa. La terminal se colgó, dijo. Estuve 1 hora ahí, no resolví nada. Walter rió corto, satisfecho, recostándose. ¿Ves? Sin mí ni en el banco te las arreglas bien. Apretar un botón ya es un problema para ti. Se estiró hacia el pan, arrancó un pedazo. Deja, después vamos juntos. Yo resuelvo. Tengo un conocido ahí. ¿Un conocido? ¿Qué creías? En todos lados hay que tener conocidos. Subió el volumen de nuevo. Neusa se quedó parada en la puerta de la cocina, mirando la nuca de él, el cuello de la camisa que había planchado 2 veces por la mañana. Después fue hasta el fregadero y empezó a lavar los trastes. El plato grasoso, el agua apenas tibia, el jabón se había acabado. Rellenó el frasco con agua y lo agitó, como siempre hacía. Todo exactamente como la víspera y el día anterior. Y era justamente en eso donde estaba lo más extraño. Por la noche se quedó acostada con los ojos abiertos, escuchando la respiración de él. Él dormía bien, tranquilo, volteado hacia la pared. Un hombre que duerme en paz al lado de aquella a quien él mismo decidió hundir. Ya de madrugada Neusa se levantó, fue al pasillo y abrió despacio el cajón de abajo de la cómoda. El teléfono viejo estaba donde debía, debajo de un rollo de cable, junto a un cargador de un aparato tirado a la basura hacía tiempo, solo que el chip no estaba en él. El día libre lo consiguió sin discusión. En 13 años lo había pedido unas 3 veces. Rita solo preguntó por cuánto tiempo, y Neusa dijo que por un día. Rita la miró, pero no dijo nada. En la tienda de la compañía, Neusa llegó justo a la hora de abrir la primera frente a la puerta de vidrio, tras la cual un muchacho con camiseta de la marca todavía acomodaba las fundas. Necesito recuperar un número. Era mío, no lo usaba, pero es mío. ¿Documento? ¿Se acuerda del número? Ella lo dictó. El muchacho movió el ratón, arqueó las cejas. El número está activo. Se recargó el mes pasado. ¿Por quién? Ah, eso no se lo puedo decir. Recarga en efectivo, en la tiendita. La miró. ¿Está segura de que este número es suyo? Estoy segura, está a mi nombre. ¿Y a dónde fue a parar? ¿Quién sabe? Perdí el celular en el camión. Bueno, si es así, volvió a revisar, llamó al gerente, y el gerente también revisó. Unos 20 minutos después le entregaron un chip nuevo y el antiguo fue bloqueado. El muchacho dijo que si estaba en el aparato de alguien, ahora ya se había borrado todo por allá. Neusa asintió con la cabeza. Se quedó ahí imaginando cómo en el bolsillo de alguien, en aquel instante, el teléfono enmudecía y la persona lo sacaba, lo miraba y lo sacudía, como si eso ayudara. Después, fue a un café internet del otro lado de la calle, porque en casa había una única laptop, y era de uso común, y Neusa no pensaba entrar por ahí. Se sentó en una mesa en la esquina, junto a la pared, pagó por 1 hora, y despacio, con 2 dedos, cambió las contraseñas. El correo, después todo lo que estaba ligado al correo. Las contraseñas las anotaba a lápiz en un papel, porque memorizarlas al momento era imposible. Después compró un sobre. Decidió que metería el papel dentro del sobre y lo pegaría con cinta detrás del armario de la cocina. Nadie lo encontraría. Hasta le dio gracia tanto espionaje. El historial de crédito completo lo prometieron para el final del día. Al abogado fue después del almuerzo. La atención gratuita quedaba en una sala al fondo de un edificio público, con entrada propia, y en la puerta había un horario impreso y pegado con cinta. En el pasillo esperaban 3,
un hombre con un portafolios, una mujer con un niño de unos 5 años y una señora mayor con una bolsa en el regazo. Neusa se sentó al final y esperó. El niño rodaba un cochecito y le pegaba en el zapato, y la madre cada vez decía, «Igor, no molestes a la señorita», y Neusa cada vez respondía, «Deje, no hay problema». La abogada se llamaba Paula, joven, unos 30 años, el cabello recogido en una coleta, en una sala con 2 escritorios, uno de ellos atiborrado de cajas. Escuchaba sin interrumpir y anotaba algo en una hoja. Vamos desde el principio. ¿Qué oyó usted exactamente? Neusa lo dijo, palabra por palabra. Y fue la primera vez que pronunció aquellas frases enteras para un extraño, en voz alta, en silencio, sin aire acondicionado zumbando ni fila del otro lado de la puerta. La voz le falló a la mitad. Carraspeó y llegó hasta el final. Paula terminó de escribir la línea y levantó los ojos. Bien, ahora la mala noticia. Lo que usted oyó por sí solo no vale nada. No hay testigo, no hay grabación. La palabra no entra en un proceso. La buena noticia. Lo que usted oyó ni lo necesita. Usted necesita otra cosa. El hecho de que cada solicitud deja rastro. IP, aparato, número de teléfono, dirección de entrega, tienda, horario. Su misión es probar que, en esos momentos, usted estaba en otro lugar y no podría haber hecho la solicitud. ¿Dónde trabaja usted? En el taller, como recepcionista. Turno de un día sí, un día no. ¿Lleva un cuaderno de recepción? Lo llevo. Neusa lo dijo y de repente entendió a dónde quería llegar ella. En el cuaderno anoto cada pieza con la fecha, y además me quedan las copias de los comprobantes. Paula sonrió por primera vez. Es eso. Usted tiene un registro con su propia letra, con fechas y con apellidos de otras personas, unas 300 por año. Eso, por cierto, es mejor que la coartada de la mitad de mis clientes. Le explicó lo demás. Denuncia por la apertura de deudas a su nombre. Por separado, una queja a cada banco. Por separado al organismo de defensa del consumidor. Por separado una solicitud de los estados de cuenta de las operaciones. Escribir con calma, sin emoción, siempre con las mismas palabras, porque los papeles se leen rápido y les gusta cuando en todos los documentos dice lo mismo. Y doña Neusa... Paula quitó y volvió a poner la tapa de la pluma. Meta el divorcio, pero no mañana. Primero los papeles, después el divorcio, si no él se da cuenta de que usted ya empezó y acelera. El historial de crédito Neusa lo recibió por la noche, en la agencia, y lo leyó en una banca de la placita, porque en casa no se podía, y sobre la banca brillaba un poste. Eran muchas hojas. Las extendió sobre las rodillas, sujetándolas con la bolsa contra el viento, y empezó a recorrer las fechas de arriba hacia abajo. Y fue ahí que todo encajó. A finales del verano, préstamo para compra de bienes, tienda de electrónicos, una cantidad que hizo temblar su mano. Pocos días después, Walter había llegado a casa con un celular nuevo, grande, en una funda negra, y había dicho que era corporativo, de la empresa, y que no lo tocara porque ahí era todo trabajo. Neusa de hecho no lo había tocado. En realidad ya casi ni veía el aparato. Vivía en el bolsillo interior de la chamarra de él. A finales del otoño, 3 financiamientos seguidos uno tras otro con una semana de intervalo. En aquel final de otoño no compraron nada. En aquel periodo, Neusa calculaba si el dinero alcanzaría hasta el pago si aplazaba la compra de las botas, y la aplazó y anduvo con las viejas cuya derecha dejaba entrar el agua. A finales del invierno, una tarjeta, límite, retiro en efectivo casi de inmediato, todo. En aquella época, Walter había viajado 4 días de trabajo para unas negociaciones y había vuelto bronceado, diciendo que en el hotel había cabina de bronceado. Y Neusa, en la época, había creído, porque era más fácil que no creer. Primavera, otra tarjeta más, otro financiamiento más, una compra en una joyería. Neusa miró esa línea por más tiempo que todas las demás. Joyería. A ella, en 13 años, él le había regalado aretes una sola vez,
en el 10º aniversario de bodas, y después todavía se había pasado medio año recordando cuánto habían costado. Y por todas partes, entre líneas, afloraba aquello que ella había oído de refilón y empujado a un rincón lejano. Conversaciones por teléfono en el pasillo del edificio, el negocio de la vida en que él había invertido, una tal plataforma, unos tales intereses. Neusa, de todos modos, no vas a entender. Gente que le llamaba a las 11 de la noche, un amigo que aparecía en una camioneta y le daba palmaditas en el hombro. Neusa estaba sentada en la banca y las hojas susurraban en su regazo. Pasó una mujer con un perro. El perro se detuvo y la miró. Neusa juntó las hojas con cuidado, alineó el borde porque siempre alineaba los bordes. En casa, los comprobantes quedaban en una caja de zapatos, guardados por año, amarrados con liga, y la luz la pagaba por adelantado, porque no lograba dormir con una cuenta pendiente. Era en eso donde él apuntaba. No al dinero de ella. Ella no tenía. No al departamento de ella. Era rentado. Apuntaba a la única cosa en la que ella se sostenía, en su honestidad hasta la estupidez. Se había pasado 13 años viendo cómo ella temía a las deudas, cómo reescribía 3 veces una línea del comprobante si se equivocaba en un número, cómo se ponía roja cuando faltaban unos centavos en la caja del mercado, y había concluido que, si la sepultaba de deudas, ella se quebraría no por la suma sino por la vergüenza, por una carta de cobranza en el buzón, por una llamada al trabajo frente a Rita y a los clientes. Y entonces él aparecería, calmado e inmenso, y diría: «¿Y bien? ¿Hiciste el desastre completo? Ya, no llores, yo resuelvo». Neusa guardó las hojas en la bolsa, cerró el cierre hasta el final y se quedó sentada un poco más. Después sacó del bolsillo el papel con la dirección del cuarto. Lo miró a la luz del poste y lo guardó de nuevo. Llegó a casa cerca de las 10:30. Walter estaba en la cocina, hablando por teléfono, y cuando ella entró, dijo al aparato: «Ya, después», y colgó. «¿Dónde estabas?» «En la farmacia. Fila». Él miró la bolsa de ella. Estaba cerrada. «La farmacia cierra a las 9. «La de guardia», dijo Neusa, y fue a colgar el abrigo. Y al colgarlo en el gancho, notó de repente que sus manos estaban completamente tranquilas. Ninguna temblaba. Walter se apuró 3 días después. Neusa lo notó antes de que él abriera la boca. Llegó del trabajo y no hizo lo de siempre. No dejó las llaves en el platito junto al espejo, no preguntó qué había para cenar. Primero se quitó los zapatos, los alineó con las puntas hacia la pared, cosa que nunca hacía, y solo después fue a la cocina. En la mano llevaba un folder plano de elástico de esos de oficina. «Siéntate», dijo, y se sentó él primero. Neusa terminaba de lavar una olla. Cerró la llave, se secó las manos en el trapo colgado en la puerta del horno y se sentó frente a él. El mantel era viejo, de estampado menudo, gastado hasta el blanco en algunos puntos. La dueña de la casa había dicho, el primer año, que lo cambiaría, y no lo había cambiado. Walter quitó el elástico del folder. Dentro, unas 5 o 6 hojas sujetas con un clip, impresas en letra menuda en 2 columnas. «Toma». Se las empujó, pero sin soltarlas de debajo de los dedos. «Aquí no hay nada del otro mundo. Una solicitud común, sobre unos asuntos financieros antiguos. Hay que cerrar unos cabos sueltos para que no nos anden persiguiendo». «¿Qué cabos sueltos?» «Ay, ¿cuáles?» La miró con aquella condescendencia cansada de quien le explica a un niño por qué no se mete a la toma de corriente. A lo largo de tantos años, entre nosotros, ¿qué no hubo? Tarjeta, pago, transferencia. Parte está a tu nombre, parte al mío. Hay que juntar todo en un solo papel y cerrarlo. Un tipo del trabajo me ayudó, se puso a propósito, se gastó medio día, por cierto». «¿Qué tipo?» «Un conocido, ya te dije». Neusa estiró la mano. Él no de inmediato, pero apartó los dedos, y ella tomó las hojas. Arriba, un encabezado largo, de esos que uno lee 3 veces
y aún así no entiende. Después un párrafo sobre las partes. Después una tabla. Y en la tabla números. Números con largas colas de dígitos repartidos en grupos. Iguales a los que estaban en su bolsa, en las hojas dobladas del historial de crédito que la víspera había revisado, de la agencia a la placita, a la luz del poste. «¿Qué es esto en la tabla?», preguntó tranquila. «Ah, esos son datos técnicos, referencia. No te va a decir nada». «Pues es justo lo que me dice», respondió Neusa. «Necesito entender». Walter se quedó en silencio un segundo, después sonrió. «Neusa, ya. Es solo firmar abajo, listo. Aquí, donde está el cuadradito. Yo mismo me encargué». Verifiqué todo. Ella volteó la hoja. Al reverso abajo, en letra menuda, corrían unas líneas, y en ellas surgían palabras que la incomodaron en la silla. Reconoce íntegramente, no impugna, renuncia a cualquier reclamación. Neusa leía despacio, recorriendo la línea con los ojos, sintiendo la mirada de él sobre ella. «Traigo dolor de cabeza desde ayer», dijo por fin, y volvió a poner las hojas sobre el mantel. «Firmo ahora. Mañana lo leo con la cabeza fresca y firmo». «¿Leer qué?». «Pues necesito saber qué estoy firmando. Llevas 13 años leyendo comprobantes, y aún así no entiendes nada», dijo él. Neusa se levantó, abrió el refrigerador, sacó queso y mantequilla y empezó a cortar el pan, aquel mismo bolillo. Se quedó de espaldas, y eso convino porque el rostro todavía no había aprendido a controlarlo. «Mañana», repitió, con la cabeza fresca. Walter miró la espalda de ella, después juntó las hojas, las golpeó contra la mesa para alinear el borde y las guardó en el folder. Estiró el elástico y dijo ya con otra voz, no irritada, sino doméstica: «Lo importante es no darle largas. Hay plazo». Por la noche él se durmió rápido, como siempre. Neusa se quedó acostada, escuchó, después se levantó y a oscuras, descalza, fue al pasillo. El folder estaba en el bolsillo interior de la mochila de él, colgada en el gancho. Lo palpó a la primera. En la cocina, no encendió la luz de arriba, solo la lamparita de encima de la estufa. Sacó del armario un cuaderno, aquel en el que anotaba los gastos de la casa, y empezó a copiar, número por número, dígito por dígito, revisándose 2 veces, como revisaba los comprobantes. La mano se cansaba. Las letras al final se hicieron más grandes. Junto a cada número anotaba la primera palabra de la línea de la tabla. Después tomó el celular y fotografió los papeles de Walter. «Mañana tengo que imprimir». Después sacó de la bolsa las hojas del historial de crédito y las dispuso al lado. Coincidían, no todo, pero la mayor parte. Aquellas mismas solicitudes, aquellas mismas tarjetas, aquellos mismos financiamientos que ella nunca había visto, de los que había sabido 3 días antes en la oficina sin ventana, bajo el aire acondicionado traqueteando. Estaban todos ahí, cuidadosamente reunidos en una sola tabla, en un papel que le pedían firmar simplemente abajo, donde estaba el cuadradito. Neusa estaba sentada en el banquito bajo la lamparita e imaginó con mucha nitidez una escena. ¿Cómo ella pone esa firma? ¿Cómo, un mes después, va a algún lugar a probar que aquellas deudas no son suyas? ¿Y cómo, con toda la educación, le ponen debajo de la nariz una hoja con su propio apellido, escrito con su propia mano, donde, negro sobre blanco, reconoce íntegramente y no impugna? Ni siquiera lograría enojarse con nadie. Ella misma habría armado todo aquello contra sí. Del otro lado de la pared, Walter se volteó dormido y murmuró algo. Neusa apagó la luz. Se quedó a oscuras hasta que los ojos se acostumbraron. Llevó el folder de vuelta a la mochila. Lo encajó exactamente como estaba. Cerró el bolsillo hasta el final. Por la mañana se levantó 20 minutos más temprano de lo acostumbrado y planchó la camisa de él. En el taller, junto a la impresora, había fila, no de gente, sino de trabajo. En Rita se acumulaba el corte y la impresora calentaba despacio y masticaba el papel si uno tenía prisa.
Neusa esperó a que la clienta con 2 abrigos de plumas se fuera y llamó. Rita, necesito imprimir unas hojas, solo que sin que entre nadie. Rita miró por encima de los lentes, se sacó los alfileres de la boca, los clavó en el alfiletero de la muñeca. «Cierro la puerta. ¿Va a ser mucho?» «Ciérrala». Rita preguntó solo una vez. 6. Y más el reverso. «Está bien». Los documentos impresos Neusa los guardó en un sobre grueso. El sobre, en el folder en el bolsillo interior, donde ya estaban los estados de cuenta bancarios, el historial de crédito, la hoja doblada de doña Tere y el papel con la dirección del cuarto. El folder lo dejó con Rita en el taller dentro del armario debajo de los delantales. Así se sentía más tranquila. Walter preguntó por los papeles la segunda noche. Comía sin mirarla, arrancaba el pan en pedacitos y lo remojaba en el caldo, y preguntó de pasada, como quien pregunta si la plancha quedó apagada. «¿Leíste?» «Leí. Y quiero mostrárselo a una persona». La cuchara se posó en el plato, bajito. Él ni se movió, solo dejó de comer, y en la cocina, de repente, se pudo oír el zumbido del refrigerador. «¿Qué persona?» «Alguien de afuera que entienda de esto». «Ah, entonces yo no entiendo». «Yo no dije que no entiendas». Él se limpió la boca con el dorso de la mano y la miró. Y fue ahí que Neusa, por primera vez en muchos años, vio no lo que estaba acostumbrada a ver. Él no se puso rojo, no levantó la voz, no empezó a enumerar quién era ella y cuánto valía. Se quedó muy calmado, hasta se acomodó mejor, se recostó, puso la mano sobre el mantel. «Pues bien», dijo él, «muéstralo. Solo que, ¿entiendes lo que viene después?» «¿Qué viene después?» «Te voy a contar». Hablaba uniforme, corriente, como quien explica un camino. «Mientras yo sostengo esto, todo está quieto. Nadie le llama a ningún lado, nadie cobra nada. La cosa sigue como sigue. Pero en el momento en que empieces a hacerte la lista, dejo de sostenerlo. Y ahí vemos. ¿Vemos qué? ¿Cómo te van a llamar en la mañana, en la noche y el fin de semana? A ti y a tu trabajo. Van a encontrar tu taller. Tenlo por seguro. No hay que ser genio. Le van a llamar a tu Rita, a preguntar si trabaja ahí una tal fulana, y a explicarle bien educaditos sobre qué asunto. Neusa estaba sentada, inmóvil. ¿Y qué? Después vienen las cartas, prosiguió Walter. Eres una persona organizada, te gustan las cartas. Después, la justicia. Y a partir de ese momento, Neusa, tú, con ese nombre tuyo, no vas a ningún lado. No te rentan cuarto, no te contratan en un lugar decente. Van a consultar tu nombre y te van a decir, «Gracias, nosotros le llamamos». Tú simplemente no lo sabes porque toda tu vida estuviste bajo mi sombra. Tomó el pan, arrancó otro pedazo. Y cuando hayas pasado por todo eso, dijo casi con dulzura, tú misma vas a venir y a decir, «Walter, haz algo», y yo lo hago, porque yo, al contrario de tus personas que entienden de esto, no te abandono. Neusa miraba el mantel, la mancha blanca y gastada justo en el borde, palabra por palabra. No parecido, no más o menos, sino palabra por palabra, con el mismo rostro calmado, la misma entonación con que había hablado junto a la oficina del gerente, medio de lado, con la camisa que ella había planchado por la mañana. Aquella vez, ella estaba a 7 pasos, aferrada al borde de la bolsa. Ahora estaba sentada de frente. «Y no te olvides del departamento», agregó él levantándose. «El departamento lo rento yo. A la dueña le pago yo. Mañana si quiero le digo a doña Lidia que ya no vives aquí. Y listo, tus cosas van a parar al pasillo. Eso también calcúlalo, cuando vayas a pedir consejo a tus personas». Puso el plato en el fregadero, sin enjuagar, y fue a la sala. Un minuto después, de allá empezó a hablar la televisión. Neusa se quedó sentada un poco más. Después se levantó, lavó el plato de él, limpió la mesa, colgó el trapo en la puerta del horno, alineado, como siempre, y se fue a dormir. La reunión en el banco quedó fijada para la mañana. Neusa llegó antes que todos, media hora antes.
Se sentó en el vestíbulo, en un sofacito bajo junto al exhibidor de folletos, los mismos, con la gente sonriente, y miraba mientras abrían las persianas, mientras las cajeras encendían sus pantallas, mientras la afanadora empujaba la cubeta de rueditas. 20 minutos después, entró al vestíbulo Paula, con una bolsa grande al hombro y un rollo de papeles saliendo de ella. ¿Trajiste todo? Todo. El cuaderno también. El cuaderno de registro de los clientes es lo más importante. Déjame verlo una vez más. Lo hojeó ahí mismo, de pie, rápido, deteniéndose en las páginas correctas, donde, con la letra de Neusa, estaban anotados los apellidos de los clientes, las piezas, las fechas de recepción y de entrega, y donde, junto a cada línea, estaba su firma. «Excelente», dijo Paula. «Es eso, doña Neusa, su documento principal, no la solicitud, no la queja. Es este cuaderno común de apenas 50 centavos de dólar». Doña Tere bajó hasta ellas en persona y las llevó arriba, a una sala de reuniones con una mesa larga, un bebedero en la esquina y persianas cubriendo toda la pared. Ahí ya estaba sentado un hombre de unos 40 años, de suéter oscuro en vez de saco, con una laptop y una pila de impresos. Sergio, de la seguridad del banco, saludó con un apretón de manos breve y de inmediato preguntó: «¿Cuándo se bloqueó el chip?» Neusa lo dijo. «Excelente. ¿Hay solicitud después de esa fecha?» «No. Mejor aún». Anotó algo. Walter llegó puntual, de camisa limpia, no aquella, sino una azul, de salir, que usaba en velorios y bodas. Rasurado, con el folder. Entró a la sala, recorrió a todos con la mirada. Se detuvo en Neusa y negó con la cabeza, no con rabia, sino del modo en que uno niega con la cabeza cuando el niño trajo de nuevo un gatito a casa. «Buenos días». Se sentó, puso el folder al frente. «Confieso que no esperaba toda esta reunión. Íbamos a discutir un asunto de familia, por lo que entendí. Vinimos a discutir deudas abiertas a nombre de Neusa», dijo Paula. «Sí, sí». Walter abrió los brazos y miró a Sergio de hombre a hombre. «Miren, estamos pasando por un periodo complicado. Mi esposa decidió separarse. Mujer de los nervios, imagínense cada cosa. Yo no la juzgo. La conozco desde hace 13 años. Es una buena persona, pero, disculpen, crédula. Cualquiera le cuenta cualquier cosa». Doña Tere se sentó de lado y cruzó las manos sobre la mesa. Enseguida entró Adilson. Estaba con el mismo traje gris, con el mismo portafolios bajo el brazo. Y Neusa, al verlo en la puerta, sintió una sola cosa. No se había equivocado, ni en la estatura, ni en las entradas de la frente, ni en el modo de mantener el portafolios apretado al costado. «Señora Adilson», dijo Sergio, «puede sentarse». Empezaron por los papeles. Sergio disponía las hojas una a una, alineadas, volteándolas hacia el centro de la mesa, para que todos vieran. Solicitudes, impresos con campos donde estaban los datos de Neusa. Direcciones de entrega de las tarjetas. Horarios de envío, el número de teléfono al cual llegaban las confirmaciones. Tiendas donde se hicieron los financiamientos. Encima, otra hoja más con el logotipo de la compañía telefónica. Respuesta al oficio. «El chip estaba activo y en uso», dijo él. La clienta no lo utilizaba. Aún así, las confirmaciones llegaban justamente ahí. Después, Paula abrió el cuaderno. «Solicitud enviada a tal hora», dijo. En ese momento, Neusa estaba en el trabajo, recibiendo piezas. Aquí la anotación, aquí la segunda, aquí la firma de la clienta. Siguiendo. Segunda solicitud. Lo mismo. Día de trabajo, recepción, entrega. 3 anotaciones seguidas, de su propia mano. Adelante, la tercera. En esa, por cierto, ella estaba de incapacidad. Aquí la incapacidad. Aquí el sello del centro de salud. Ponía las hojas una tras otra y se posaban con un susurro seco, y en la sala ya no se oía nada más. Adilson carraspeó. «Bueno, quiero dejar claro que todas las operaciones se hicieron dentro de las normas», dijo.
Los documentos se presentaban, los datos se verificaban. No hubo ninguna irregularidad de mi parte, ni podría haberla. Las solicitudes llegaban por Internet. ¿Quién las enviaba?, preguntó Sergio sin levantar la cabeza. Por Internet. ¿Quién? Pues la clienta. La clienta está frente a usted. Sergio por fin lo miró. La clienta, en esos momentos, recibía chamarras para cambiar el cierre. La clienta afirma que lo vio a usted por primera vez hace una semana, frente a la oficina del gerente. ¿Usted la había visto antes? Adilson pasó el portafolios del regazo a la mesa. Confieso que no me acuerdo de todos. ¿La dirección de entrega de la tarjeta sí la recuerda? Sergio le empujó una hoja. Esta de aquí es una oficina. Su oficina. La pausa salió larga. Después Adilson hizo lo que hacen todas las personas de ese tipo cuando cae el silencio. Se volteó hacia Walter. Señor Walter, dígalo entonces. Usted venía, usted traía los documentos, usted decía que la esposa estaba enterada, que ella estaba enferma y no podía venir sola. Usted me dijo personalmente. Ella firma todo después. No tiene tiempo. Yo le creí, porque usted es conocido. ¿Qué historia es esa?, dijo Walter. Es la historia de lo que pasó. Las orejas de Adilson se pusieron rojas. Yo no soy un escuincle para pagar por ti. El número de teléfono tú mismo me lo dictaste. Dijiste, el número antiguo de ella lo usa. Yo lo anoté. Tú fuiste el que hizo todo. Yo lo hice sobre tus documentos. Paula, bajito, sin levantar los ojos, escribía en el blog. Walter se recostó en la silla y se volteó hacia Neusa. Y fue ahí que cometió el único error, uno solo, pero de esos que en la sala ya no dejaban deshacer nada. ¿Era esto lo que querías?, le dijo. Felicidades. ¿Entiendes que yo te estaba salvando? Yo pagaba por todo esto. Yo, cada mes, lo saldaba, para que nadie tocara a tu puerta. Yo te garantizaba una vida tranquila, y tú... Se interrumpió. Sergio cerró despacio la laptop. O sea, usted sabía de la existencia de esas deudas, dijo, y hacía los pagos de ellas. Walter se calló. Usted pagaba créditos abiertos a nombre de su esposa, de los cuales, según ella no sabía, repitió Sergio. En efectivo, en las tienditas. Tenemos, por cierto, las imágenes. Las recuperamos de los últimos 3 meses. Doña Tere, por primera vez en toda la reunión, se movió. Sacó de su carpeta otra hoja más y la puso en el centro de la mesa, junto a las otras. Una imagen de cámara, vestíbulo, terminal, la espalda en una chamarra conocida, el rostro levemente volteado. Walter miró esa hoja por más tiempo que todas las otras, y Neusa miraba no a la hoja ni al marido. Miraba a su cuaderno, ahí en el centro de la mesa, desgastado, las esquinas dobladas, una mancha de aceite de máquina en la portada. 13 años le dijeron que ella, sin él, no se las arreglaría en nada, que no entendía lo que firmaba, que su cabeza no servía para eso. Y resultó que toda su vida, cuidadosamente organizada en líneas, apellidos ajenos, cierres y forros ajenos, fechas de recepción y de entrega, era justamente aquella única pared contra la cual él, al final de cuentas, se estrelló. «Necesito un abogado», dijo Adilson en el silencio. «Lo necesita», concordó Sergio. Walter se levantó primero, tomó su folder, aquel mismo con el elástico, y por un segundo se detuvo junto a la silla de Neusa. Se inclinó. «¿Entiendes al menos lo que acabas de hacer?», dijo bajito. «No tienes dónde vivir. El departamento lo rento yo». Neusa levantó la cabeza. «El departamento es de doña Lidia», dijo. «Y somos nosotros los que vivimos en él. A lo mejor ella te pone a ti en el pasillo también». Y se volteó hacia la mesa, hacia los papeles. La investigación fue larga. Empezaron las oficinas. Eran tantas que Neusa abrió un segundo cuaderno, ya no para los clientes, sino para sí misma, donde anotaba a dónde había ido, con quién había hablado, qué había entregado, qué le habían prometido. Lo mismo había que explicárselo a 10 personas distintas, y cada vez desde el principio. «Sí, casada. Sí, oí. Sí,
El número era mío, pero yo no lo usaba. Unos escuchaban con atención, otros miraban el monitor y decían, haga la denuncia. Otros aconsejaban no inventar y arreglarse con el marido. Del departamento se mudó esa misma noche, después del banco. Hizo 2 maletas y la máquina de coser de su madre, llamó al hijo de un vecino con una camioneta y telefoneó a la dueña de la casa, avisando que se iba, para que doña Lidia supiera que Neusa ya no vivía ahí. Puso videollamada y le mostró que se llevaba solo 2 maletas y la máquina de coser. A la pregunta de la dueña sobre el motivo, respondió corto, nos estamos separando. Se mudó a la casa de una tía lejana, la tía Zoé, en un barrio viejo, a 2 paradas del final de la línea, donde por la mañana olía a humo de las estufas de leña del barrio y por la noche en el patio, alguien reparaba sin parar un coche rechinando algo. La tía Zoé no preguntó nada. Le cedió medio cuarto, le dio un catre y dijo solo, come lo que haya en la estufa y no te quedes plantada en la puerta. Aquí no es hotel. El camino al trabajo atravesaba la ciudad entera, con 2 transbordos. Neusa se levantaba de madrugada y volvía de noche. A veces se quedaba dormida vestida sobre la colcha y despertaba porque la tía la cubría con una manta y rezongaba para todo el cuarto que la gente no se cuidaba. Pero había una cosa por la cual valía la pena levantarse de noche. Nadie le revisaba la bolsa. Nadie se plantaba en la puerta esperando a que ella terminara la conversación por teléfono. Nadie preguntaba dónde había estado esos 20 minutos de más. Podía llegar, sentarse en el catre y simplemente quedarse ahí sin rendir cuentas a nadie. Y eso resultó no ser una tontería, sino aquello con lo que, de a poquito, se junta una persona entera. El divorcio lo llevó hasta el final. Walter comparecía a las audiencias. Hablaba de salvar el matrimonio. Decía que la esposa estaba en un estado emocional y psicológico difícil por unas deudas que ella misma había contraído y de las cuales ni se daba cuenta. La jueza escuchaba con calma, miraba los papeles y preguntaba si las partes tenían hijos y bienes adquiridos en común. Hijos no había, bienes tampoco, además de la máquina y las maletas. Todo llevó menos tiempo del que Neusa temía. Con las deudas, fue más lento. Parte de las obligaciones se consideró sospechosa. Parte de las operaciones pasó a investigación. Sobre varias empezaron investigaciones separadas. Adilson fue separado del empleo el primer mes. Le llamaban a Neusa, la citaban, le pedían que precisara dónde había estado tal día. Y ella abría su cuaderno común y decía, recibía un abrigo, aquí la anotación, aquí la firma. Paula cierta vez le dijo en una consulta, ¿sabe qué la salvó? No fue tener la razón. Gente con razón hay mucha. Lo que la salvó fue que usted anotaba todo. El cuarto lo rentó ya por comienzos de la primavera. No aquel del papelito, ese se había ido hacía mucho. Otro, de una jubilada, doña Valentina, en un edificio de esquina, con ventana a la parada final del camión. Los camiones daban la vuelta con tal rechinido que las primeras noches Neusa despertaba y una semana después dejó de oírlos por completo. Doña Valentina resultó ser una mujer severa y callada. Exigía que se limpiaran los pies en la entrada y no le gustaba cuando se lavaban trastes tarde. El primer sábado, Neusa fue y compró una lámpara de mesa, no porque estuviera oscuro. En el cuarto brillaba el foco del techo. Fue solo el deseo de tener una lámpara con pantalla de tela, calientita, para ponerla sobre la mesa junto a la ventana. Llevó la caja en el regazo, en el camión, y por todo el camino pensaba que en 13 años no había comprado ni una sola cosa que no fuera necesaria, sino que simplemente le gustara. Por la noche puso la lámpara sobre la mesa, la encendió y se sentó a su lado. Afuera un camión daba la vuelta, brillaban sus ventanas, pasaban personas dispersas. Neusa estaba sentada en aquel círculo amarillo y se cosía a sí misma una falda, la primera pieza para ella misma en muchos años. Walter apareció medio año después. Ella lo vio desde los ganchos por el aparador. Estaba parado en la banqueta, justo en la entrada del taller,
con un folder maltratado bajo el brazo. Había envejecido del modo en que se envejece no por los años, sino por los fracasos. Se había encogido, encorvado, la chamarra le colgaba como un costal. Rasurarse, aquel día, no se había rasurado. Neusa salió, abrochándose el abrigo. «Hola», dijo él. «Hola». «¿Y qué? ¿Contenta?» Ella se quedó en silencio. Él pasó el peso de un pie al otro, se acomodó el folder. «Sabes, he estado pensando», dijo ya más suave. «Nos exaltamos los dos, dijimos demasiadas cosas el uno al otro. Ah, pasa, yo no soy un santo, tú tampoco eres ningún ángel. Está bien, todavía quedaron una que otra cosa pendiente», añadió rápido sacando el folder. «Hablé con unas personas. Se puede resolver por lo bajo, sin toda esta telenovela, para que no tengas que ir a ningún lado. Yo ayudo. Sola es duro para una mujer, Neusa». «Todavía no lo entiendes, pero lo entenderás después». Le extendió el folder, y Neusa lo miró, al folder plano de cartón con elástico, igualito a aquel sobre el mantel de la cocina, y de repente, con mucha nitidez, hasta el último detalle, recordó la voz de él frente a la oficina del gerente, calmada, doméstica, aquella con que por la mañana se pide que compre el bolillo. No sintió miedo, ni pena, ni siquiera rabia. «No hace falta», dijo ella. «Neusa, es ayuda». Ayuda que deja a la persona de rodillas no se llama ayuda. Se abrochó el botón de arriba, lo esquivó y caminó en dirección a la parada. Él decía algo a sus espaldas, que todavía se iba a acordar, que sola no podría, que la vida es larga. Neusa oyó las primeras palabras, después dejó de distinguir. No se volteó y más tarde ella misma se sorprendió. Voltearse no le dio la menor gana. Por la noche pasó al banco a recoger una tarjeta nueva. La agencia era la misma. El mismo aire acondicionado, el mismo olor a papel, el mismo exhibidor de folletos, donde sonreían personas que nunca habían hecho una fila. Las 4 ventanillas funcionaban. La fila avanzaba rápido, las terminales no se colgaban. Daniela, en la ventanilla 3, levantó la cabeza, la reconoció y le hizo una seña, como se le hace a los conocidos. La tarjeta salió en 5 minutos. Ya saliendo, Neusa se detuvo. Solo por un segundo, junto a aquel mismo mostrador lateral con las plumas sujetas por cordoncitos, donde cierta vez se había quedado con un formulario en la mano sin lograr leer una sola línea. Desde ahí se veía el pasillo, la puerta de la oficina del gerente y todo el salón. Un salón común, una noche común. Doña Tere pasó con una pila de carpetas, la vio y se detuvo. «Ah, viva, viva», dijo. «Viva», respondió Neusa. «Y qué bueno». Doña Tere la miró con atención, con aquella misma mirada por encima de los lentes. «¿Sabe? Me acordé de usted aquel día y pensé que una persona como usted iba a salir adelante. De verdad, de verdad». Sonrió y siguió su camino. Neusa guardó la tarjeta en la bolsa, cerró el cierre y salió a la calle. Hacía viento, empezaba a llover, y había que alcanzar el camión, si no el siguiente vendría hasta dentro de un buen rato. En casa la esperaban una falda por terminar y la lámpara de pantalla de tela. Cruzó la calle y pensó, aquel día quien se descompuso no fue la terminal. Aquel día, por primera vez en muchos años, se rompió el plan de otra persona sobre su vida. De repente entendió que la felicidad no llega en el momento en que todos los problemas desaparecen. Llega cuando dejas de vivir con la sensación de que tu destino está en manos de otra persona. La libertad rara vez es fácil. A veces hay que pagar por ella con dinero, tiempo, energía. Pero hay un precio que no se puede pagar bajo ninguna circunstancia. La propia vida, vivida contra la propia voluntad. Ahora ella lo sabía. Se puede perder mucho, menos lo más importante, el derecho a elegir. Elegir cómo vivir, a quién amar, en qué creer y hacia dónde seguir. Ya no esperaba el día perfecto en que todo estaría bien. Bastaba con que cada mañana nueva le perteneciera, sin miedo, sin la necesidad de mirar por encima del hombro, sin el poder de nadie sobre su futuro.
Tal vez sea justamente así como empieza la vida de verdad, no con grandes victorias, sino con la tranquila certeza de que, de ahora en adelante, nadie más que tú tiene el derecho de decidir cómo será. Gracias por haber acompañado esta historia. Si te gustó, suscríbete al canal y deja tu like. Ese simple gesto hace toda la diferencia para que podamos seguir trayendo nuevas historias.